Aquí tienes algunas curiosidades fascinantes sobre la historia del mundo. 1. Los primeros bancos fueron templos. En la antigua Mesopotamia, actual Irak, hace más de 5,000 años, los templos no solo eran lugares de culto, sino también de almacenamiento de bienes. Los agricultores llevaban sus cosechas a los templos para mantenerlas seguras, y con el tiempo, se empezaron a realizar transacciones comerciales desde esos mismos espacios. Esto dio origen a los primeros bancos de la historia. 2. Cleopatra vivió más cerca de la era del iPhone que de la construcción de las pirámides. Cleopatra VII, la famosa reina de Egipto, vivió entre el 69 y el 30 a.C. Por sorprendente que parezca, la Gran Pirámide de Giza se construyó alrededor de 2560 a.C., lo que significa que Cleopatra nació más cerca del lanzamiento del iPhone, en 2007, que del periodo en que se levantaron las pirámides. 3. La peste negra y la creación de nuevos conceptos sanitarios. La peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, 1347 a 1351, no solo redujo drásticamente la población del continente, se estima que murió un tercio de los europeos, sino que también originó el concepto de cuarentena. Las autoridades en Venecia ordenaban que los barcos permanecieran aislados durante 40 días antes de desembarcar, para evitar la propagación de la enfermedad. 4. El Imperio Mongol, el más grande en extensión continua. Bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus sucesores, el Imperio Mongol llegó a ser el imperio más extenso de la historia, cubriendo aproximadamente 33 millones de kilómetros cuadrados. Desde el este de Asia hasta Europa del Este, su dominio influyó profundamente en las rutas comerciales y en el intercambio cultural entre civilizaciones. 5. El error de Colón. Cristóbal Colón pensaba que había llegado a la India cuando desembarcó en lo que hoy es América en 1492. Durante años, insistió en que las tierras descubiertas eran parte de Asia, y no se dio cuenta de que había llegado a un continente completamente nuevo. 6. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio. Aunque comúnmente se dice que la Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio, esto no es cierto. Desde la órbita terrestre, la muralla no es más visible que muchas otras estructuras grandes debido a su color que se mezcla con el paisaje natural. 7. El Imperio Británico y su extensión global. A principios del siglo XX, el Imperio Británico gobernaba aproximadamente una cuarta parte del mundo. De hecho, se decía que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico, porque siempre había una parte del imperio en la que era de día. 8. La prohibición del alcohol en EU. Entre 1920 y 1933, los Estados Unidos experimentaron la prohibición del alcohol mediante la Ley Volstead. Lejos de acabar con su consumo, la prohibición dio lugar al florecimiento del contrabando de alcohol y al auge de las mafias, como la liderada por Al Capone en Chicago. 9. Los primeros Juegos Olímpicos modernos fueron en Grecia, pero no en Atenas. Aunque los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 se celebraron en Atenas, la capital de Grecia, los Juegos Olímpicos originales en la antigua Grecia se celebraban en Olimpia, a unos 300 kilómetros de distancia, cada 4 años entre los siglos 8 a.C. y 4 después de Cristo. 10. Napoleón no era tan bajo como se cree. A pesar de la creencia popular, Napoleón Bonaparte no era excepcionalmente bajo. Medía alrededor de 1,68 metros, lo que era una estatura promedio para su época. El mito de su baja estatura probablemente proviene de un malentendido entre el sistema de medición francés y británico. Estas curiosidades son solo una pequeña muestra de la riqueza y complejidad de la historia mundial. Si quieres profundizar en alguno de estos temas, puedo proporcionarte más detalles.